De 9 a 11, La Mañana de la Diaria. Conducción, Martín Rodríguez. Producción, Mariana Cianelli. La Mañana de la Diaria. 9:04. Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto recibirles en una nueva edición en la mitad de la semana de La Mañana de la Diaria a través de la Diaria Radio 97.9 Montevideo, 102.5 Maldonado y 99 de Colonia del Sacramento y también a través del streaming. Es un gusto, como les decía, abrir otro programa que viene cargado de cuestiones políticas, que tendrá en menos de 10 minutos una entrevista aquí con el politólogo y presidente de Factum, Óscar Botinelli, para hablar de José Mujica, porque hoy, 13 de mayo, se cumple el primer aniversario de su fallecimiento, del fallecimiento del expresidente, líder del Movimiento de Participación Popular, integrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, y desde los años 80 en adelante, una figura que fue cobrando importancia una vez ya incorporado al Frente Amplio, al punto de que llegó a ser justamente, como dije recién, presidente de la República. Todo eso y más tendremos hoy, y por supuesto que también ya tenemos en la mesa a Mariana Cianelli. ¿Cómo te va, Mari? Muy buenos días, ¿cómo están? Un día precioso, sí, tenemos una agenda muy cargada, también para aquellos que no la pudieron ver. Bueno, el lunes Natalia Ubal habló un poco del pensamiento de José Mujica, estuvo adentrándose y bueno, hoy vamos a seguir hablando de eso. También recordar, eso es parte de la agenda política de hoy. Hoy se va a hacer un homenaje en el Galpón a Mujica, que bueno, vamos a estar dando detalles más adelante. Es un homenaje que forma parte de las actividades que realiza el MPP, justamente, ¿no? Efectivamente. En recuerdo el expresidente José Mujica, alguien fundamental en la identidad MPPista para arrancar. Y bueno, eso es parte de lo que va a surgir en la entrevista con Botinelli, que en un ratito empezará. Yo quiero dedicarle, aunque más no sea 30 segundos, a esta preciosa mañana que tenemos, vista desde estas ventanas. Por favor, qué linda. Muy linda mañana, unos días otoñales muy lindos, con, claro, lo que tiene el otoño, ¿no? Temperatura muy baja, incluso a esta hora, si uno anda por la Ciudad Vieja, donde todavía se proyectan las sombras, es decir, no estamos en el momento del día con el sol cayendo a pleno o en un sentido un poquito más parecido a lo vertical, entonces el frío se siente, pero si las cosas se dan como ayer, cerca del mediodía, primeras horas de la tarde, va a estar precioso, se ven muy poquitas nubes desde acá, así que es un día maravilloso para ser disfrutado y se disfruta desde las ventanas del estudio de la Diaria Radio, como pasa siempre. Ya les vamos a reiterar cómo tienen que hacer para comunicarse, ahora mismo lo hacemos. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Nueve con 7 minutos, complemento la cuestión climática diciéndoles que tenemos 12 grados con 2 décimas en este momento y que la máxima proyectada, mira vos, es un poquito más bajo. 15, ¿no? 15 grados, sí. Sí, no es tan alta entonces como la máxima prevista para ayer. ¿Qué hago con todo lo que dije? No, pero sí podemos decir, como la semana pasada adelantamos que iba a estar feo la mayoría de los días, sí podemos decir que en los días que vienen va a estar lindo, va a ser lindo. Sí, claramente. Las azoteas que vemos por acá seguirán cargadas de ropa al sol. Exacto. En este momento del otoño. La portada de la Diaria viene con un tema internacional, pero que vincula al gobierno uruguayo como tema de mayor destaque. Dice el titular: canciller argentino expresó satisfacción por eventual relocalización de planta de HIF. Y en la foto se lo ve justamente al canciller de Argentina, Pablo Quirno, acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo. Hablamos de Mario Lubetkin, es una foto de Presidencia de la República tomada en el Palacio Santos, sede de la Cancillería uruguaya. Poquito más atrás se los ve, ¿no? Muy corridos del eje de la foto, pero se los ve a Rogelio Frigerio, el gobernador argentino de la provincia de Entre Ríos, y a Diego Canepa, el embajador uruguayo en Argentina, que están abrazados, sonrientes, mientras caminan por detrás de los cancilleres. Ayer Pablo Quirno se reunió con Mario Lubetkin para actualizar la situación del proyecto y sostuvo que están buscando evitar conflictos y tener problemas a futuro porque ya tuvieron una experiencia muy mala. Después de la reunión de primer nivel que ayer anunciamos, que se dio por la tarde y que involucró a una cantidad de autoridades uruguayas y argentinas, se emitió un comunicado, la Cancillería argentina, que, claro, da cuenta de un tono de
de diálogo fluido con el gobierno uruguayo, ¿no? Porque ese comunicado destaca la actuación del gobierno uruguayo para buscar una solución en el marco de sus decisiones soberanas, dice, y también señala que la relocalización tiene especial interés para Argentina en función de evitar efectos perjudiciales sobre las actividades económicas preexistentes de las poblaciones ribereñas, vinculadas al uso óptimo y también racional del río Uruguay. Lubetkin también habló y dijo que lo que viene sucediendo con las autoridades argentinas es un proceso vinculado a una iniciativa privada que puede llegar a tener un rol extraordinario en una zona del país sensible desde el punto de vista del desarrollo. Según Lubetkin, se está avanzando mucho, tanto en el ámbito ambiental como en el ámbito de la relocalización. Esto de los avances fue el denominador común en las declaraciones de Kirchner, de Lubetkin, lo que dijeron ante los medios de comunicación, el comunicado argentino que yo mencioné recién. Lo que también está claro es que al momento de rascar e ir por detalles vinculados a esos avances en procura de un eventual acuerdo, nadie soltó prenda. Entonces, se dice que hay avances, yo por lo menos no sé por dónde puede pasar la fórmula del entendimiento. En concreto, sí. Y otro tema importante del día de ayer, Cardama resolvió iniciar un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo. Sí, presentó un escrito ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en el que plantea como ilegítima la decisión del gobierno uruguayo de rescindir el contrato que había firmado Cardama con el gobierno anterior, el encabezado por el ahora expresidente Luis Lacalle Pou, para que se construyan 2 patrulleras oceánicas. El Poder Ejecutivo fue notificado de esta decisión que en las próximas instancias se va a detallar el monto de resarcimiento económico que va a solicitar en caso de ganar el diferendo. Todavía no se sabe por cuántos millones sería esta demanda. Recordemos que en el contrato que se firmó el 15 de diciembre de 2023 se establece que los diferendos, esto es clave, que tengan las partes sobre asuntos técnicos se resolverán en última instancia en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, que es a la que ahora recurrió Cardama. Mientras que para cualquier otro caso, ¿no?, otro diferendo que surja, las partes están sujetas a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Montevideo. Es interesante esto porque, claro, no conocemos la letra de la demanda de Cardama, pero las diferencias, por lo menos según lo que uno ha ido siguiendo, no parten de cuestiones técnicas vinculadas con las características de las embarcaciones. Por lo menos lo que el Estado uruguayo esgrimió cuando decidió el actual gobierno ir por la rescisión y tomó la decisión de rescindir. Ahí el gobierno se basó fundamentalmente en problemas con, primero, una garantía de fiel cumplimiento y luego, más recientemente, una garantía de reembolso, ¿no? Sin embargo, por más que el origen de la rescisión es ese, y no es una cuestión vinculada con la construcción, la calidad constructiva, Cardama responde yendo a ese ámbito teóricamente reservado para lo técnico. Sí, y recordemos que en marzo de este año el astillero español optó por retirarse de una audiencia de conciliación que tenía fijada con el Estado uruguayo como paso previo para entablar una demanda civil, y en octubre de 2025 el Estado uruguayo presentó una denuncia penal que está siendo actualmente investigada por el fiscal Alejandro Machado. Una del Parlamento, para cerrar este breve repaso informativo del comienzo, siempre basado en los contenidos que hoy publica La Diaria. El diputado cabildante Álvaro Perrone, atención, puso como condición para votar la conformación de una comisión investigadora sobre gestiones de ACE que se trate el proyecto de ley orientado a establecer la prisión domiciliaria para personas de más de 70 años. La propuesta de Perrone fue realizada en el marco de encuentros interpartidarios que hubo por la creación de una investigadora de ACE. Eso está trancado porque no existe acuerdo entre el Frente Amplio y la oposición sobre si crear una investigadora o 2 investigadoras. Bueno, a partir de esa diferencia fue que Perrone hizo esta, de alguna manera, propuesta y consultó a los integrantes de la bancada de los partidos de la coalición republicana si en esos sectores era importante la investigadora de ACE. Le dijeron que sí y que a cambio él les transmitió que para Cabildo Abierto era importante este proyecto que otorga prisión domiciliaria a mayores de 70 años, que tiene de alguna manera de trasfondo la intención de que represores accedan a la prisión domiciliaria, y aquí siempre es importante hacer esta aclaración que por lo que hemos ido trabajando, hay 30 represores que están cumpliendo su pena en prisión domiciliaria y hay 30 que están en distintas unidades, entre ellas Domingo Arena. O sea, la mitad se le ha otorgado por parte de la justicia la prisión domiciliaria. Claro, la posibilidad de acceder a la prisión domiciliaria ya existe, ¿no? Exacto. Este proyecto de ley estaría orientado a establecerla en todos los casos en los que las personas
tengan determinada edad y de ahí en adelante, evidentemente hay ahí un interés de Cabildo Abierto que ha sido reconocido, asociado a ese conjunto de personas, en algunos casos condenadas, en otras procesadas, que están privadas de libertad por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Cabildo Abierto ha incluso cuestionado, sobre todo su líder, ¿no? Guido Manini Ríos, las sentencias, el trabajo en la acusación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad en más de una ocasión. Esto tiene que ver con esa mirada, y Perrone está empezando a jugar o a hacer ese juego. De hecho, dijo que es tiempo de hacer valer los votos de Cabildo Abierto, que la discusión sobre la prisión domiciliaria ya tiene 5 años. Hubo varios proyectos de ley, ¿no?, en los últimos años, justamente, por lo que advirtió que su partido, Cabildo Abierto, no está dispuesto a votar más nada, dijo así, hasta no aprobar el proyecto. A ver, es posible que tenga eco en algunos sectores de los partidos a los que asociamos con esto que llamamos coalición republicana. Claramente esto el Frente Amplio no lo va a llevar, no me imagino que haya espacio para un acuerdo. Capaz que nos sorprendemos, la política a veces sorprende, y recordemos que el Frente Amplio está bien, puede quedar en minoría en una de las cámaras, en la de representantes, pero tiene una mayoría consolidada, digamos, claro, en el Senado. Entonces también me pregunto qué vuelo puede tener esto, y tiendo a pensar que no demasiado, más allá de que termina trancando la discusión o poniéndole un problema más a una discusión que ya viene trancada con respecto a la investigadora o las investigadoras sobre ACE. Sí, y pasando a lo que es la agenda del día de hoy, bueno, a las 12 va a estar Gabriel Odone en un almuerzo de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes del Marketing, y hoy en el programa, ahora ya en un ratito vamos a estar contando, vamos a retomar algunas de las últimas declaraciones de Odone para problematizar algunos temas, en concreto en relación a los cambios en la SAFAP. Sí, claro, porque estará por acá a tercera hora Germán de Agosto, el editor de Economía de La Diaria, con su columna que quincenalmente desarrolla en este programa, justamente para tratar de echar luz sobre esto que a veces se menciona. Los mercados reaccionan con preocupación ante recomendaciones contenidas en el documento final del diálogo social sobre protección y seguridad social, que vienen a cambiar la administración de las cuentas de ahorro personales y proponen que eso dejen de hacerlo las AFAP. Bueno, para empezar, me pregunto, ¿qué hay que entender cuando se dice los mercados? En tal caso, una vez que los identifiquemos, ¿por qué manifiestan esas inquietudes? Que, por ejemplo, refleja un informe de CPA Ferrere al que le respondió un ex integrante del staff de Ferrere, nada menos que el ministro Odone recientemente en una conversación con periodistas. Bueno, de esos temas estará hablando Germán de Agosto. Y además de la entrevista con Oscar Botinelli, que ya va a comenzar, tendremos la visita en nuestros estudios de Antonio Mansi, que fue director nacional de transferencias y análisis de datos del Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno pasado, y que va a otorgar su mirada sobre uno de los capítulos de las conclusiones del documento final del diálogo social, que es el que tiene que ver con las políticas para infancias y adolescencias, ¿no? Esto de aumentar montos de transferencias, unificarlas, en fin, nos interesa la mirada de alguien de la actual oposición que trabajó estos temas durante el gobierno pasado, y Antonio Mansi, que pertenece al Partido Colorado, estará acá a segunda hora para abordarlo. Y si te parece, antes de pasar a preparar la mesa para recibir a Oscar Botinelli, nos llegan algunos mensajes, nos están marcando que hay algunos problemas en YouTube, que ya el equipo técnico me está haciendo señas de que los van a estar arreglando, pero siempre nos pueden seguir por la radio o por la web de La Diaria. Sí, claro, gracias por avisar, porque es fundamental que ustedes nos escriban cuando hay dificultades técnicas, las que sean, porque es la forma que tenemos de que se puedan encarar las soluciones antes. Hacemos la pausa y ya hablamos con Oscar Botinelli a un año del fallecimiento de José Mujica. Llegó la promo Cargá y Viajá de Estaciones ANCAP. Prepara las valijas, porque cargando en Estaciones ANCAP podés ganarte uno de los 12 premios para viajar al lugar del mundo que quieras. Un safari en África, un crucero familiar, recorrer Europa, Caribe con amigos o lo que se te ocurra. Con cada carga mayor a 500 pesos, generás chances para el sorteo de uno de los 12 premios para viajar a donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Envía tu comprobante por WhatsApp al 098 80 60 06 o participa automáticamente con ANCAP o ANCAP para tener doble chance. Y si querés triple chance, usa la app de Estaciones ANCAP. ¿Y vos? ¿A dónde irías? Carga y viajá en Estaciones ANCAP. Ver bases en www.ancapuntos.com.uy. Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990, financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper.
La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. It's gonna get better, gonna get better, 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 better. I never loved nobody fully. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. 9:23 de la mañana de la diaria, gracias por esperarnos, hechos los ajustes, estamos otra vez para arrancar con la primera entrevista de la jornada. En nuestra cultura, los aniversarios redondos o los primeros aniversarios de hechos removedores importantes tienen un peso indiscutible y bueno, es lo que está pasando con el fallecimiento del expresidente José Mujica, porque hace exactamente un año, el 13 de mayo de 2025, murió Mujica y nos parece que entonces están dadas las condiciones para dedicarle un tramo de nuestro programa a esa figura tan importante de la política uruguaya, muy reconocida en el mundo, y lo vamos a hacer en diálogo con el politólogo Óscar Botineri, presidente de Factum, que ya está en nuestros estudios. Óscar, bienvenido otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Pensaba recién mientras hablaba de Mujica en las seguramente muchas ocasiones en las que usted pudo dialogar con él. Y esa idea la tenía en la cabeza antes del comienzo de la entrevista y en esto que hoy se hace con, digamos, sin mayor complicación, que es buscar entrevistas anteriores, encontré una nota que dio usted el año pasado, cuando hacía un día del fallecimiento, en la que contaba, una nota en Canal 4, que por allá por 1987, más o menos, usted lo conoció a Mujica en un acto político. Y que ya hubo una persona que en ese contexto le hizo un comentario con respecto a lo que le llamaba la atención de aquel dirigente recién salido, o hacía poco tiempo salido de la cárcel, que integraba a un sector, el MLN Tupamaros, que seguramente nadie sospechara sería el eje de algo que terminaría generando en términos electorales todo lo que el MPP ha generado en el seno del Frente Amplio. Cuénteme esa anécdota. Claro, fue en el Estadio Platense, un acto por el referéndum de la recolección de firmas para ir a referéndum contra la ley de caducidad. De esos actos que uno ha visto en perspectiva eran inútiles, porque estaba lleno el Platense y todos los que estaban ahí estaban absolutamente convencidos. Por lo tanto, no iba a mover la aguja. Y además, esos actos con algo así como 183 oradores y medio, ¿no? Uno tras otro, uno tras otro. Y yo estaba sentado junto a Jorge Luis Orstein, que es el fundador de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, que en ese momento era presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio en representación del general Sereñi. Y en eso pide la palabra Mujica, que era un dirigente más, no era considerado líder del MLN. Había otros nombres, bueno, Sendik, Fernández Huidobro, ¿no? Y habla, y hay Orste, que era un gran experto sobre todo en el lenguaje corporal, en el estudio de la comunicación no verbal. Dijo, al diablo, qué actor que es este, ¿no? Qué condiciones que tiene. Una cosa, digo, a uno le llamaba la atención lo raro que hablaba, ¿no? Frente a esos discursos
que tenemos todos, medios por un lado cartesianos, por otro no parar de hablar, la frase punto y seguido, punto y aparte, eso de idas, venidas, mover el cuerpo. Bueno, realmente fue interesante. Yo ahí lo conocí, fue la primera vez que hablé con él. Y es interesante para hablar de la parte liviana, lo que fue el fenómeno Mujica. Yo cuento varias anécdotas. Por ejemplo, un viaje, el 2014, es un seminario que éramos unos 20 cientistas políticos del Comparative National Election Project. Es un proyecto de estudios comparativos de elecciones nacionales. De todos los continentes, pero éramos solo 20 el grupo. Y se hace en Marrakech. Y ahí estaba como anfitrión en la Universidad de Casablanca, en Marruecos. Sin Humphrey Bogart y Ingrid Bergman. Más acá en el tiempo. ¿Qué? Más acá en el tiempo. Más acá en el tiempo. Y entonces me acuerdo que estamos hablando, y viene y me dice, mire, yo le quiero invitar, si no puede dar una charla, el curso de doctorado en la Universidad de Casablanca. Como en materia electoral, Uruguay es una vedette, porque tiene el sistema más complicado y original del mundo, ¿no? Yo creo que Uruguay tiene asegurado que existe en la ciencia política y el derecho constitucional con dos cosas. El colegiado, una vez me presentan en Roma diciendo el profesor Botinelli es del país que también tuvo un régimen colegiado igual que Suiza. Bueno, y el sistema electoral. Entonces, bueno, sobre el sistema electoral, no, quiero que nos hable sobre Mujica. Y además la idea, que es de países con mucha población, que conocer uno a un personaje de esos, qué increíble. No, que acá nos conocemos todos, ¿no? Claro. Eso llama la atención. Pero ir a los que estaban doctorando en Casablanca a hablar sobre Mujica. Volvemos a Italia, ahí me tomo unos días de descanso, alquilamos un auto a salir sin rumbo, unos 4, 5, 6 días por la Toscana. Y en eso vamos a San Gimignano, ese pueblo de las dos torres. Estaba muy de moda con la película Teco Mussolini. Ajá. Y que es absolutamente turístico y tiene una plaza histórica muy linda y una calle que es un comercio tras de otro. Vamos a uno que vendían bordados, mantelitos, cosas así. Y la dueña descubre que éramos uruguayos. Y dice, Mujica. Y empieza a hablar sin parar. Ho letto tutto su Mujica. Y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Bueno, tuve, no sé si la suerte o la desgracia, de ir a Japón un mes y medio más o menos antes que fuera Mujica. Entonces yo tenía toda una agenda que tenía que ver con el sistema electoral y la política uruguaya. No pude hablar casi en ningún lado, salvo si una entrevista que me hicieron por una revista académica en una universidad del sur de Japón. Pero después todo lo demás. Universidades de distinto tipo, un centro más importante de investigaciones, el tema era, hable de Mujica. El tema era Mujica, ¿no? Y bueno, sale al poco tiempo, me mandó de Japón una revista donde estaba la entrevista que me habían hecho a mí, y todo un gran artículo sobre Mujica, ¿no? Estos son algunas de las anécdotas de las que uno tiene en la vida cotidiana, en Turquía, en Estambul. Me acuerdo, entraba un kiosquito chiquito, que uno compra todo un montón de baratijas para traer de regalo. Y entonces, ¿dónde es? Uruguay. Uno ya venía acostumbrado que lo primero que tiene que decir América del Sur, entre Argentina y Brasil. Entonces, lo primero que me dijeron fue Cavani. Y segundo, eso fue un muchacho. Y el mayor, el padre, dice Mujica. Claro. ¿No? En Estambul, un kiosco, un señor alejado de lo académico, de lo intelectual. Bueno, la otra señora que bordaba, no era tampoco una académica. Es decir, uno encontraba una cosa impresionante en lo que fue ese conocimiento de Uruguay que generó Mujica. Fuera del país, claro. Sí, nosotros tuvimos un periodo que va desde el desempeño, digo lo que uno vivió, el desempeño de la selección uruguaya en Sudáfrica, a el auge Mujica, que no teníamos que explicar de dónde era Uruguay. Antes, y ahora otra vez, uno tiene que ir con el mapa, ¿no? Mire esto chiquito allá en la punta donde están los pingüinos y cerca el polo, bueno, eso somos nosotros. Hay quienes dicen Luis Suárez también ahí en ese juego de comodines, ¿no? Sí, nos pasó en Tokio, en
No, no, era en Japón también, en Nagasaki, de que había que esperar la camioneta, el shuttle, ¿no? Y había unos australianos, Uruguay, y ahí el hombre dijo, Luis Suárez. Claro, claro. ¿No? Estamos hablando con Oscar Botinelli, ustedes lo ven y lo escuchan, la figura de Mujica es la que explica esta conversación, esta entrevista, porque se cumple un año de su fallecimiento. A propósito de eso, iremos compartiendo en la emisión de streaming fotos tomadas por La Diaria en esa jornada que se dio hace exactamente un año, de comienzo de un velatorio masivo, muy convocante, de cortejo fúnebre recorriendo buena parte de la zona más bien céntrica de Montevideo, de visitas internacionales que llegaron al país. Ahí estamos viendo justamente una de las primeras fotos. Vemos cómo se traslada el féretro hacia el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Le cuento a la gente que nos está escuchando. Y luego de la introducción o de esta primera respuesta de Botinelli, me interesa profundizar en lo siguiente. Volviendo a la anécdota, usted tiene un primer recuerdo de 1987, ese acto político con Mujica participando. Luego, el crecimiento de Mujica en tanto figura política y su consolidación como hombre vinculado al análisis político seguramente le permitió hablar muchísimas veces con él, porque sabemos que usted habla todo el tiempo, aparte, con mucha frecuencia con referentes de la política. ¿Cómo eran esas conversaciones? Bueno, a ver, por orden. Con Mujica era difícil hablar, porque era muy llano, pero por otro lado, la forma de expresarse era un pensamiento que yo diría no cartesiano. Lo opuesto a Sanguinetti, que es una lógica donde va siguiendo el tema con subtemas, 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 ¿no? Pepe era una explosión de ideas que iban, venían, rara vez tenía una frase entera, la cortaba, hacía gestos, entonces uno terminaba la frase bien interpretando por el gesto que hacía. Y eso llevaba a algún esfuerzo en el diálogo. Ahora, era muy, muy interesante, nosotros de estar horas conversando, porque él tenía una visión muy profunda del mundo. No era el político que está hablando del acontecimiento, del momento, ni de qué táctica. Por supuesto que le importaba el juego político, no estaba ajeno a él, pero una gran reflexión, y sobre todo en los últimos tiempos, una gran reflexión sobre el futuro de la humanidad, del futuro del país, entre otros la gran preocupación por el ambiente, la gran preocupación por la pobreza, y yo diría que las últimas dos señales que uno ve de él lo ubicaría en el último discurso del público en la Plaza Primero de Mayo, en que hace un énfasis muy grande en el movimiento. Y ahí deja abierta muchas interrogantes, no es una propuesta que tenga que ver ni en contra ni a favor del gran capital, lo que se busca es el crecimiento, como una solución para la gente, para la pobreza, para los jóvenes, para el futuro de un país. Y eso yo lo entronco de las distintas etapas, en todo caso después hablamos un poquito, pues sin duda es muy interesante las distintas etapas de Mujica, que empieza siendo un militante de la juventud herrerista, y estar en la Secretaría del Ministerio de Trabajo, de Industrias y Trabajo, con Enrique Erro, que es fundador luego de la Unión Popular, participa más adelante en la etapa fundacional del Frente Amplio. Y en el 2002, en Uruguay, se hace un gran movimiento que termina en un gran acto en el Obelisco que se llamó la Concertación para el Crecimiento. Que ahí participan productores rurales, en un momento que había un conjunto de productores rurales importantes, ahorcados prácticamente. Ahí aparecen figuras, bueno, está Frati, está el que fue senador del MPP, después se fue el Frente Amplio, Jorge Saravia. Está Hugo Manini Ríos, que presidía la Asociación de Cultivadores de Arroz, que acompañó a Mujica políticamente unos años. Estaba el PIT-CNT, y bueno, toda una serie de organizaciones. Y ahí Mujica venía en un tejido entre intendentes, sobre todo blancos, dirigentes rurales, sobre todo de este tipo de dirigentes, de ganaderos ahorcados, de arroceros, de granjeros, de lecheros, muchísimo, ¿no?
Y la idea de él, de que hay que buscar, decía en aquel momento, una gran concertación para lograr el crecimiento del país, de todo lo que apunte en aquel momento hacía mucho hincapié en un trabajo nacional, ¿no? Las palabras que él manejaba muchísimo, 2002, 2003, 2004, que fue el boom de esa concertación para el crecimiento. El boom fue el acto en el Obelisco en el 2002, que se cumplieron, precisamente cuando se cumplieron 20 años, Frati, presidente de la Cámara de Diputados, hizo un seminario vía Zoom. No, mitad Zoom, mitad presencial, según el estado de salud cada uno, a la salida de la pandemia, sobre los 20 años del acto del Obelisco. Y el tema del crecimiento es con el que él cierra el acto el 1 de mayo. Luego, bueno, hay un tema ahí de por medio que es muy contradictorio en Mujica, que era el discurso dirigido a los jóvenes, estudien, y por otro lado, el protestar contra lo que llamaba él, en un lenguaje muy antiguo, las chapas doradas. En la época de todo profesor universitario ponía una chapa dorada con el título en la casa, en donde fuera, ¿no? Que eran generalmente los médicos, los abogados, los dentistas y no mucho más, los profesionales que ponían chapa dorada. Pero entonces jugaba entre el hablar despectivamente de las chapas doradas y el decir hay que estudiar, el futuro es el estudio, ¿no? Bueno. Lo otro de Mujica, yo diría, así como el crecimiento fue la señal más fuerte desde un ángulo, la otra señal fuerte fue la relación con Lula. Una relación de, digamos, profundo entendimiento político y gran cariño personal. Hay una foto espectacular ya en los últimos tiempos Mujica, que está Mujica y Lula apoyando su cabeza sobre la cabeza de Mujica. Es una escena enternecedora. Y ahí sí, él veía un camino que, bueno, luego la política exterior tiene sus vaivenes y sus vueltas y el mundo cambia, como que un gobierno uruguayo con fuerte presencia de su herencia iba a estar en un fuerte eje con Lula, ¿no? Usted habló recién o dijo que le interesa desarrollar durante esta entrevista lo que podríamos definir o se podría definir como las etapas en términos políticos de Mujica. Yo le propongo reservar eso para un próximo bloque. ¿Cómo no? Y antes de la pausa que ya viene, quiero cerrar esta primera parte de la entrevista repasando algo que nos dijo en entrevista con TV Ciudad el año pasado, cuando hacía horas que se había concretado el fallecimiento de Mujica, en el sentido de aproximarnos a la complejidad de su pensamiento, incluso de su interpretación de algunas corrientes del pensamiento político nacional. Usted nos dijo en aquel momento textualmente, su pensamiento originario, el de Mujica, toma del herrerismo lo que se puede definir como nacionalismo popular, esa visión blanca del siglo XIX y la formación del país. Sin embargo, era un gran admirador de Valle y Ordóñez y el Estado social vallista. ¿Cómo se compatibiliza lo único con lo otro? Bueno, se compatibiliza en lo siguiente. Primero, Uruguay, cuando se habla de historia, sobre todo no digo los historiadores, digo el léxico común de la política, se hacen algunas catalogaciones, se le asigna al vallismo algunas cosas que no fueron originarias del vallismo, o que el vallismo fue un componente importante, pero no el único. El desarrollo de lo que se puede llamar el Estado social tiene muchos componentes. El primer sistema jubilatorio uruguayo es diseño o impulso de Lorenzo Carnelli, dirigente blanco radical, lo que se asemejaba a lo que era el radicalismo francés, ultra laico, llamémosle así. Herrera, con Carlos Roslo, presenta, estamos hablando mucho antes de lo de Carnelli, una ley de limitar la jornada de trabajo. Creo que se fijaba un número alto, 11 horas. Pero era la primera ley sobre limitación. Después sí, ya viene la de 8 horas, casi cuando realmente se va a concretar ya es la de 8 horas. Pero quiero decir, hay muchos elementos que no son propiamente el vallismo. Además, no nos olvidemos una cosa. El Partido Colorado, que se divide prácticamente en 4 fracciones hacia fines de los años 20, principios de los 30. En realidad la totalidad de las fracciones
eran distintas rupturas del vallismo. El riverismo que conduce Pedro Marini Ríos surgió del vallismo. Incluso Pedro Marini Ríos participa en algunas de las leyes sociales. El vierismo, que es el que pega lo más conservador, el Feliciano Viera, que es el que produce lo que se llamó el Alto de Viera, basta de seguir con estas reformas, cuidado, hay que proteger al capital. Y el socismo, que más bien tuvo que ver con problemas de liderazgo político, de formas de conducción política que ideológicas, aunque hay algunas líneas polémicas del socismo. Entonces, el vallismo fue mucho en este país. Incluso el nacionalismo independiente, que se diferenciaba muchísimo del herrerismo y estaba enfrentado, tenía una concepción que en muchos aspectos muy similar al del vallismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El nacionalismo popular es algo que en Uruguay a veces no es entendido. Y dice, pero esta gente tan contradictoria, estuvo con Nardone, después estuvo en la Unión Popular, después apoyó al Frente, después esto, lo otro. Bueno, lo que pasa es que el nacionalismo popular es un poco heterodoxo, que junta desde pensamientos que vienen del revisionismo nacionalista, sin duda Herrera, es un puntal Luis Alberto Herrera, el argentino Rosa, José María Rosa, el historiador del revisionismo, de Rosas, etc. Pero después tenemos, bueno, ahí aparecen figuras como José Claudio Williman, Reyes Abadí, y tenemos otro, bueno, ahí tenemos no en el lado histórico, sino más filosófico, la figura de Alberto Mentol Ferré, que integró el equipo de asesores de Sereñi, un hombre muy vinculado a la Iglesia Católica, amigo personal de Jorge Bergoglio, el que luego fue Papa Francisco. Y por otro lado estaba ese nacionalismo social que sale mucho como ícono el pensamiento de Vivian Trías, lo que se llama el revisionismo marxista. Entonces el nacionalismo, lo que se llama el nacionalismo popular, es una mezcla de muchos elementos, algunos contradictorios, sin duda, entre el pensamiento marxista de Vivian Trías y algunos pensamientos de los asesores del primer ruralismo. Aclaremos que una cosa es el ruralismo en la etapa previa a la llegada al gobierno, y hay un momento, yo diría, clave, o dos momentos claves, que es el total giro que hace Benito Nardone, o tres. Una, cuando se revela que él le dice al embajador de Estados Unidos, antes de asumir, que Herrera no va a tener nada que ver con el gobierno. Otro, cuando renuncia a Erro, ferozmente enfrentado a Benito Nardone, a Chicotazo, como era su seudónimo, por privilegios a determinados sectores industriales, sobre todo a la industria azucarera en aquel momento. Y el tercero, cuando Pedro Zabalza renuncia como consejero nacional de gobierno, que él era realista, pero estaba ahí por el ruralismo, y renuncia en un portazo, discrepando con la política que seguía Nardone. Después Zabalza reaparece como senador con Wilson Ferreira Aldunate. Bueno, reaparece en el realismo, y después con Wilson Ferreira. Entonces, ahí hay un parteaguas del ruralismo que mucha gente que colaboró en el ruralismo termina, muchísima de ella, en la Unión Popular, formando uno de los dos frentes de izquierda que hubo en el año 62, ese, digamos, como elemento central el Partido Socialista, como gran figura de partidos tradicionales Enrique Erro, y muchos de estos, ahí estaba Elio Sartú, por ejemplo, bueno, como militante muy joven, Mariano Arana, es decir, la Unión Popular... ahí está Mujica también. Ahí está Mujica, ahí está José Claudio Williman. Bueno, Mujica estaba con Erro, sí. Sigue a Erro, hasta que luego él va por el camino de la lucha armada, de la acción directa, como se decía en aquella época. Ponemos un punto ahí, y en el segundo bloque hablamos más de las etapas políticas de alguien con tanta vida política como Mujica, y vamos arrimándonos a la actualidad. Ya venimos, seguiremos hablando de José Mujica, un año de su fallecimiento, con el politólogo Oscar Botinelli. No se vayan. Presentó Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película.
La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. Llega a Uruguay la obra que conmovió al mundo, La Ballena, protagonizada por Julio Chávez, con dirección de Ricky Pashkus. 20 de julio, en Auditorio Nacional Adela Reta, una historia profunda sobre amor, empatía y redención. Entradas en Ticantel. Produce Piano Piano. Llevo vientos del sur en mis auriculares. Caro en vivo en la trastienda. Suena la música del bar. Acompañado por su banda e invitados especiales, presentará canciones de su nuevo álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. No voy a caer jamás. Viernes 15 de mayo, 21 horas, en la Trastienda Montevideo. Un show imperdible de una de las voces más personales e imprescindibles de la música uruguaya contemporánea. Entradas disponibles en Passline y en todas las redes de cobranza del país. Invita Bizarro. En la edición de mayo de Le Monde Diplomatique Uruguay, la juventud latinoamericana subsiste a pesar de la pobreza, el narco y la ultraderecha evangelista. En el mundo, continúa la batalla por la energía detrás de la guerra contra Irán, el cierre del estrecho de Hormuz y la incertidumbre en Venezuela y Rusia asoma una crisis. En la región, la economía golpea a los argentinos más pobres y la precariedad laboral alimenta la inestabilidad de los brasileños. Además, la izquierda británica sobrevive. Pakistán y Afganistán en un conflicto cada vez más violento, la ciudad detrás del Made in China y la inteligencia artificial que para el Vaticano ya es casi un problema teológico. Suscríbete en lemonde.uy y recibilo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. 9:49 de la mañana, 9:49 de la mañana de la diaria. Quienes nos están viendo a través del streaming, en este momento pueden apreciar una foto recién mencionada por Oscar Botinelli. Le cuento a Oscar que está siendo proyectada a su espalda, que es la fotografía, sí, a su espalda y adelante también, porque agregamos un monitor hace poco. Es la foto de Oscar en la que aparece justamente Mujica con Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente brasileño, en la que fue una de sus últimas reuniones, quizá la última, el dato no lo tengo, pero es una foto muy reciente, ¿no? Creo que esa foto me parece, pero no estoy del todo seguro, que es la última vez que estuvo con Lula, ¿no? Después ya Lula es cuando había muerto Mujica, que viene a Montevideo, ¿no? Cerramos el bloque anterior prometiendo meternos en una caracterización general por un tema de tiempo, pero caracterización al fin de lo que podría definirse como las distintas etapas en la vida política de José Mujica. Yo siento, Oscar, que en el bloque anterior, en el cierre, nos fuimos acercando a eso, cuando hablamos del herrerismo, de Erro, de la Unión Popular, pero lo dejamos por ahí. Yo puse un punto. ¿Cómo retomarlo? Bueno, yo diría lo siguiente. Primero, la primera etapa de Mujica es como joven herrerista. Dentro del herrerismo, la lista 41, que es la que encabezaba Enrique Erro, fue una lista un poco complicada porque de hecho fue una especie de lista oficial, aunque oficialmente Herrera no tenía listas oficiales. Oficiosamente sí, porque el segundo candidato era el yerno de Martín Echegoyen, el heredero, por lo menos, de uno de los herederos de Herrera. El tercero era la persona dilecta, el joven, que era Ángel María Gianola, empujado por Eduardo Víctor Aedo, que era el otro príncipe, digamos, de Herrera. Entonces, si estaba Erro, que era el diputado predilecto de Herrera,
más el yerno Echegoyen, más el joven impulsado por Aedo, bueno, esta era la lista oficial. Por lo tanto era muy, muy mezclada, pero la 41 pura era Erro y Mujica era de la gente de Erro, propiamente dicho. Y bueno, y acá se entronca con lo que llamamos nacionalismo popular. Hay que entender que así como dicho en términos de hoy, creo que el término es impropio, pero no me voy a perder en disquisiciones. Se puede llamar un pensamiento izquierdoso, ahora se usa la palabra progresista, que a mí me resulta muy confusa, que bueno, sin duda era el vallismo, desde cierto ángulo más de liberalismo político, muy afrancesado, el nacionalismo independiente, de otro ángulo, lo que era el nacionalismo popular, con una vertiente que lo tuvo el peronismo, por un lado, y otro que influyó mucho en el pensamiento de Mujica, una persona que yo traté mucho, Leonel Brizola, que fue uno de los líderes, sobre todo el que sucedió en el liderazgo del Partido Trabalhista brasileiro. Después hay una ruptura, el partido de él se llama Partido Democrático Trabalhista. Él es gobernador de Río Grande do Sul cuando se puso el golpe de Estado del 64 y al retorno democrático pasa a ganar la gobernación del Estado de Río de Janeiro. Y Brizola era uno de los grandes pensadores sobre el nacionalismo popular, con la particularidad de lo que fue el getulismo en Brasil, que tiene parecidos y diferencias con el peronismo, y lo que es realmente Brasil en relación a Uruguay como un país que tiene una historia bastante diferente. Entonces ahí tenemos una primera etapa que podemos llamarle nacionalismo popular. El Herrera, en ese aspecto, una parte de Herrera que era el discurso a los humildes, era la palabra de él. Incluso en la división del Partido Nacional acusaba a sus rivales, Nacionalismo Independiente, Unión Blanca Democrática, de ser los galerudos, de ser los oligarcas. El pueblo, el humilde, estaba con el caudillo que era él. Bueno, él de esa beta sale hasta que viene la ruptura con el herrerismo, con el ruralismo, y abandonan el Partido Nacional y pasan, bueno, a formar finalmente en la elección del 62 la Unión Popular. Por ahí viene el 62, 67, la etapa de surgimiento, sobre todo en América Latina, de los grandes movimientos de lucha armada, que en ese momento el gobierno de Cuba, Fidel Castro, aparece claramente en esa línea. Hay una conferencia decisiva en La Habana que se llama la OLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, en que en Uruguay es un parteaguas dentro de la izquierda. Pues la mayoría de la delegación, compuesta por Partido Comunista, Fidel, dirigencia de la CNT, está en una línea enfrentada a la de Fidel Castro. Ahí el contrapeso de Fidel fue Ronnie Arismendi, en una línea muy distinta a la acción armada, que en general decía la línea de masas, de lucha de masas. Y del lado uruguayo, lo que era la minoría de la delegación de la OLAS estaba en una línea que apoyó una declaración que aparecía la lucha armada como un elemento central, el Partido Socialista con José Díaz a la cabeza y la inspiración de Vivian Trías. Estaba el Movimiento de Acción Popular Uruguayo, católico, de izquierda, que es preámbulo de lo que después llamó los GAU, Grupo de Acción Unificadora, preámbulo de la construcción de la IDI y después de la vertiente artiguista, bueno, sucesivos cambios. Estaba la Federación Anarquista Uruguaya, y aparece la figura de desaparecidos después, como Gatti, como Duarte, y de Hugo Cores, que estuvo en esa conferencia. Después, y que se transforma después en Resistencia Obrera Estudiantil y es el elemento central de la construcción del hoy existente Partido por la Victoria del Pueblo. Estaba el movimiento izquierdo revolucionario, en aquella época lo decían los chinos, es decir, un comunismo en la línea maoísta, eran, digamos, los elementos centrales. Y en eso aparece primero el coordinador revolucionario, que es el que hace el primer acto más emblemático, que es el robo de la Sociedad de Tiro Suizo, en Colonia, cerca de Colonia Suiza, y después ya, bueno, la formación del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, ¿no? Que es, digamos, la segunda etapa que podemos decir de la vida Mujica. La tercera, yo diría, la de rehén, en el sentido de preso político especial, que tuvieron un trato muy duro, extremadamente duro, considerados rehenes
como que hay muchas cosas discutibles en qué quería decir lo de rehenes, pero como que cuidado con lo que hagan porque acá están estos. Y ahí, bueno, junto a Mujica aparece Eleuterio Fernández Huidobro, Raúl Sendic, Marenales, Manera Lluvera, Engler, Basel Annalise, Zabalza, no recuerdo si el ruso Mauricio Rosenkopf, ¿no? Que fueron los 9 que considerados rehenes. Es una etapa, y luego hay una cosa muy importante, que es el discurso prácticamente, diría, no sé si de todos los 9, pero se ve en Mujica, se ve en Fernández Huidobro, se ve en Rosenkopf, no nos olvidemos que algunos murieron antes, como Basel Annalise, se vio en Engler como, yo diría, salen sin rencor. Cuando recuperan la libertad, vuelta a la democracia. Cuando digo salir, salen de la cárcel, cuando ellos salen a mediados de marzo del 85, bueno, de rehenes pasaron a estar en penal de libertad, salen desde el penal de libertad. Pero cuando termina ese proceso, el lenguaje de ellos, el discurso, la gestualidad es sin rencores, ¿no? Que fue una cosa muy importante para lo que habían padecido, ¿no? Realmente un tema tremendo. Ahí, bueno, Rosenkopf lo vuelca en su literatura, sobre todo hay un libro más autobiográfico que relata el periodo ese, más tipo cuentos. Con Mujica es una cosa que él hablaba muy poco de eso, realmente muy poco, alguna referencia al pasado. Entonces, eso es muy importante lo que significó como, bueno, vida dura, superación de los límites que puede superar, de los límites al que puede ser llevado un ser humano y superar eso. La primera superación es tratar de mantener la cordura y mantener la vida, ¿no? Y luego, bueno, salir hacia afuera y buscar cómo. Por ejemplo, Mujica, cuando le permitieron leer, leyó muchísimo. Mujica, me acuerdo una vez en una conversación, era una recepción de embajada italiana, había un gran piano, acodado en el piano estaba Lucía, mi esposa y yo, y Pepe decía, miren todo lo que he leído, de lo que estaba leyendo en esos días, ¿no? Absorbía todo lo que podía y fue muy enriquecedora para él los espacios que pudo tener de lectura en la cárcel, así como Rosenkopf decía todas las obras de teatro que creó en ese momento, ¿no? Y bueno, después sí, ya la etapa, llamémosle político, lo que se denomina una democracia, partidos, una poliarquía, también hay distintas etapas. El MLN, que no integraba el Frente Amplio, incluso hay una propuesta donde el propio Mujica participa, muy polémica, que es alternativa al Frente Amplio, la creación del Frente Grande, que impacta mucho en el primer congreso que hace el Frente Amplio, con el nombre de Congreso. Antes había habido Congreso Comités de Base. Primer Congreso, después del Estatuto del 86, en ese Congreso justo cuando el MLN pegatina todo Montevideo con el Frente Grande. Y fue un centro muy grande de polémica en ese Congreso. Luego ya viene la incorporación al Frente Amplio, que el MLN por ahí ya había manifestado hace un tiempo su voluntad de ingresar, había resistencias internas. En mayo del 89 es cuando ingresa, y ahí tiene una línea todavía un poco reticente a lo electoral. Tanto es que cuando forma el Movimiento Participación Popular para la elección del 89, con el PVP, con figuras independientes, hay que destacar entre otros a Helio Sartú y a Marcos Abelenda, el MLN no quiere tener ningún nombre de candidato. Ellos como que todavía veían. Es recién en la elección siguiente donde irrumpe la elección del 94, Mujica, diputado, Fernández Huidobro, de senador suplente, y ya, bueno, aparece Lucía, aparece Bonomi, ¿no? Ahí en el 94, Mujica consigue los votos necesarios para ser electo diputado, y de ahí en adelante, simplificando porque estamos sobre el cierre, ya hay una historia mucho más conocida por el gran público, porque hasta ese momento era una persona conocida en los ámbitos de la militancia, pero no en esos otros sectores que después lo votaron masivamente. Yo le quiero hacer una última pregunta. Sí. Ese Mujica que empieza a erigirse en el 94,
que a partir del año 2000 es senador en una lista que duplica o más su votación, que a partir del 2005 es el sector que él ya lidera y pasa a ser el más votado de un Frente Amplio gobernante. Él es ministro, finalmente precandidato presidencial, presidente de la República. Porque también llegan críticas, si se quiere, por izquierda a esa etapa de Mujica. ¿Es un hombre que se moderó? ¿Usted considera que pasó eso? Bueno, alguna vez me tocó hablar de esto acá, más que acá, en TV Ciudad. Yo soy contrario a los ejes únicos. Él dice es derecha, izquierda, moderado, radical. Depende de qué tema. Yo he desarrollado la teoría de los múltiples ejes. Ahora estoy terminando una clasificación para el libro que estoy terminando. Y bueno, depende a qué se llama. Hay eje derecha-izquierda, conservador-liberal en las conductas éticas, sexuales, de pareja, etcétera. Hay conservador-liberal en cuanto al concepto global de la sociedad. Hay una línea más liberacionista, una línea más tradicionalista. Está en lo económico el liberalismo económico, el estatismo. Entonces, depende de qué estemos hablando. Lo que es claro es que ha cambiado la propuesta revolucionaria del origen, sobre todo más que del origen herrerista, estoy hablando ya el periodo más de unión popular en adelante, de hacer una revolución contra el gran capital, contra las multinacionales, hacia una línea un poco más amplia, más comprensiva, que yo diría que empieza a trazarse con la concertación para el crecimiento en el 2002, ¿no? La idea de buscar la inclusión y no la confrontación. Si eso es más moderado o no es otra discusión, depende el eje que uno clasifique. Lo que uno diría, sí, es distinto, es completamente distinto en algunos elementos. ¿Cuáles son los elementos centrales? Bueno, ya el elemento central es que el tema de la pobreza y del combate a la pobreza es una cosa central en el pensamiento Mujica, que está presente en este discurso final de la Plaza 1 de Mayo, cuando habla del crecimiento, pero el crecimiento tiene un objetivo, por supuesto, el desarrollo de todos, el futuro, etcétera, pero eliminar o combatir la pobreza, ¿no? Entonces, siempre en casi todas las personas se detecta que, bueno, hay cambios, y dentro del cambio hay líneas de continuidad, ¿no? La línea de continuidad por lo nacional, la línea de continuidad por la pobreza, son elementos por la pobreza, es decir, por la gente que está en la pobreza, es una línea de continuidad en el pensamiento de Mujica. Y en los últimos años incorpora que fue el gran éxito, la gran ovación a Mujica en Río de Janeiro, ¿no? Multitudes de gente joven, el tema, la preocupación por el planeta, por el clima, ¿no? Por el ambiente. Fue una incorporación que hace posteriormente Mujica y que pasa a ser también uno de los elementos centrales de su pensamiento. Muchas gracias, Oscar, por la visita y por este repaso a un año del fallecimiento de Mujica. ¿Cómo no? Gracias a ustedes. Así cerramos la entrevista con Oscar Botinelli, hacemos una pausa y seguimos, nos queda mucho más programa. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador. En Habitab resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center.
Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para tener agua caliente sin consumir de más, lo mejor es tener un termotanque de 40 litros o más y de clase A? También puedes tener el termostato a 60 grados, que es la temperatura óptima del funcionamiento. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Licuadora dale, sanguchera dale, termo y mate dale, canjealos con dale. Llegó Dale, el nuevo programa de puntos de Anda. Ahora, cada vez que usás cualquiera de nuestros servicios, sumás puntos para canjear por lo que quieras en nuestra tienda online. Dale, disfruta de Dale Anda. Conoce más en anda.com.uy. Pruebas y condiciones en anda.com.uy. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? El Alemán, 26 de julio en el Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. 3 de junio, Auditorio del Sodre. 10:07 de la mañana de la diaria, momento de repaso informativo, de complemento informativo. Aquí repasamos por lo menos un tema más de aquellos que están disponibles en la edición de la diaria. Agenda de justicia. Precisamente la justicia resolvió mantener el arresto domiciliario de Moisés Martínez. La audiencia fue solicitada por la fiscal de homicidios de primer turno, a cargo de Sabrina Flores, luego de que la Dirección Nacional de Medidas Alternativas reportara 3 incumplimientos de Martínez a la medida cautelar. Sin embargo, la jueza María Noel Odriozola tomó la decisión de que se mantuviera el arresto domiciliario al considerar que los incumplimientos que se detectaron no dan cuenta de dolo e intención real de fuga. Rodrigo Rey, uno de los abogados de Moisés, explicó a la diaria que uno de los incumplimientos fue de 27 minutos y la defensa pudo probar que Moisés, al bañarse, se alejó del rastreador y luego demoró involuntariamente en encontrar el dispositivo hasta que comenzó a sonar. Hay otros 2 incumplimientos que fueron reportados, de 3 y de 6 minutos en la madrugada del 28 de abril. Según Rey, abogado defensor de Martínez, en el primer caso, el de los 3 minutos de demora o incumplimiento, ocurrió porque entregó una llave a alguien afuera de la casa en la que cumple la medida cautelar de arresto domiciliario, y en el segundo, incumplimiento de 6 minutos, lo que ocurrió fue que controló que alguien llegara de manera segura a una parada de ómnibus, otra vez saliendo del lugar en el que debe permanecer. La jueza fijó una nueva audiencia de control del cumplimiento de la prisión domiciliaria para el 4 de junio, pero previamente en estos días se va a tomar una decisión por el Tribunal de Apelaciones respecto a la primera medida, que fue la que le otorgó la prisión domiciliaria en primer lugar. Sí, claro, porque hay varias apelaciones en esta causa. Una es la que recién mencionaba Mariana, presentada por la fiscal Sabrina Flores, que, bueno, entiende que no corresponde que esté bajo arresto domiciliario y que por el contrario debería estar bajo prisión efectiva. Mientras, recordemos, no hay todavía una condena firme porque, bueno, fue apelada, digamos, también la condena a 12 años de prisión por el asesinato de su padre. Pero hay otra apelación que surgió ayer, porque ayer Sabrina Flores también apeló esta decisión tomada por la jueza de mantener la medida de arresto domiciliario pese a los reportes de la policía de que hubo 3 incumplimientos. Así que ese es el panorama global de la causa. Son las 10:10. De 9 a 11, la mañana de la diaria. Y en este momento de números, ese horario o esa hora que mencioné, y 13,6, 13 grados con 6 décimas la temperatura en Montevideo. Yo la máxima la sigo viendo en 15 grados. Está bien que digas la sigo viendo porque una vez más, acá pasa que alguien nos cambia todo el tiempo la estación meteorológica. Yo estoy viendo otra cosa en la pantalla. Yo estoy leyendo la de Punta del Este, así que un saludo a quienes nos siguen por la 102.5 de Maldonado. Estoy buscando en este momento la estación meteorológica del Prado. 12 grados. 12 grados 4 décimas en este momento
momento en Montevideo. Decías que la máxima era... de 15 en el área metropolitana. Muy bien. Recobrado el centralismo montevideano en términos de temperatura y pronóstico del tiempo, tenemos algo más para contarles. La mañana de la diaria. ¿Qué tiene que ver con ustedes? Porque vamos a repasar algunos mensajes de los que llegaron durante la entrevista con Oscar Botinelli. Varios nos hacen referencia a las anécdotas de Botinelli a nivel internacional, ¿no? Esto de encontrarse en distintos lugares y que lo primero que le preguntaran era por Mujica. Entonces, por ejemplo, nos dice un oyente: buenos días, yo viajando por un pueblito perdido de Alemania, una moza en un bar conocía al Pepe y me dio un abrazo en agradecimiento de tenerlo, entre otros. Después también nos cuenta Álvaro desde Maldonado que eso mismo le ocurrió en Japón, donde también lo conocían a Mujica. Después también nos llegan mensajes que destacan que con sus luces y sombras fue un referente ineludible de la izquierda uruguaya. Un mensaje más. Hay quien dice que fue una figura con luces y con sombras. Yo eso lo deslicé, digamos, al final de la entrevista con Botinelli, porque hace pocos días, cuando Natalia Ubal, ¿no?, un poco anticipándose a este aniversario, desarrolló una columna con distintas opiniones sobre Mujica, llegaron muchos mensajes de gente cuestionando, por ejemplo, lo que entienden fueron cambios ideológicos que fue teniendo a lo largo de su trayectoria política. Botinelli habló en el cierre de la entrevista recién compartida de eso mismo. Y otro mensaje que llega, y con esto cerramos este bloque y vamos hacia otra entrevista, nos pregunta cómo se puede hacer para ver la entrevista o escucharla, porque quien escribe no estaba en vivo en el momento en el que comenzó, la agarró cerca del final. Todos nuestros contenidos se suben a YouTube, así que por esa vía se puede ver o se podrá ver la entrevista en instantes nada más, el programa entero y la entrevista si la quieren ver solamente, de manera que no será la excepción. Sí, y ahora vamos a recibir a Antonio Mansi, que ya está en el estudio, exdirector de transferencias del MIDES. Sí, claro, para que nos dé su opinión con respecto a algunos contenidos del documento final, el diálogo social sobre protección y seguridad social, sobre todo en lo vinculado a infancia, o sea, a niñez y adolescencia. Ya venimos con él. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto Participativo 2026. Intendencia de Montevideo. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. En la edición de mayo de Le Monde Diplomatique Uruguay, la juventud latinoamericana subsiste a pesar de la pobreza, el narco y la ultraderecha evangelista. En el mundo, continúa la batalla por la energía detrás de la guerra contra Irán, el cierre del estrecho de Hormuz y la incertidumbre en Venezuela y Rusia asoma una crisis. En la región, la economía golpea a los argentinos más pobres y la precariedad laboral alimenta la inestabilidad de los brasileños. Además, la izquierda británica sobrevive. Pakistán y Afganistán en un conflicto cada vez más violento, la ciudad detrás del Made in China y la inteligencia artificial que para el Vaticano ya es casi un problema teológico. Suscríbete en lemonde.uy y recibilo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria.
¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. Con 17 de la mañana de la diaria. Hemos hablado mucho en los últimos días del documento final del diálogo social sobre protección y seguridad social, que se estructura en distintos temas, digamos, y uno de ellos está vinculado a niñez y adolescencia, políticas o medidas que ese documento sugiere se tomen para atender esas problemáticas. Dentro del repaso que queremos hacer, o por lo menos del encare que le queremos dar al tema, nos parece importante incluir la mirada de personas que forman parte, dicho de algún modo, del staff de quienes trabajaron las temáticas durante el gobierno pasado. Y es el caso de Antonio Mansi, que fue director de transferencias del Ministerio de Desarrollo Social, director nacional de transferencias y análisis de datos del Ministerio de Desarrollo Social entre 2020 y 2025. Es economista, magíster en políticas públicas y forma parte del Partido Colorado. Es integrante de una agrupación llamada Vallismo Abierto, que a su vez integra el sector Crece del Partido Colorado, al que, por ejemplo, está vinculado el senador Robert Silva, correcto, el diputado Felipe Schipani también. Exacto. Ahí está, por poner simplemente un par de nombres muy conocidos. Así que, bueno, ese es el punto de partida de una conversación que ya nos llevará a los aspectos más técnicos y también políticos. Antonio, bienvenido y muchas gracias por estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Mencionaba recién al documento final del diálogo social, que, bueno, plantea una cantidad o hace una cantidad de consideraciones con respecto a medidas que podrían tomarse para atender los desafíos en materia de primera infancia, infancia y adolescencia. Por ejemplo, y yendo a uno de esos aspectos, habla de generar un sistema único de transferencias dirigidas a niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años en situación de vulnerabilidad, integrando al menos los actuales programas beneficios, como asignaciones familiares, las que perciben trabajadores y trabajadoras privadas, y prestación asimilada para el funcionariado público, asignaciones familiares del Plan de Equidad, tarjeta Uruguay Social, bono crianza y bienvenido bebé. Yendo a esa sugerencia, recomendación en particular, insisto, durante el periodo pasado estabas muy cerca de estas temáticas, ¿no? Sin duda. ¿Qué opinión tenés con respecto a ese planteo? Bueno, el concepto del sistema único de transferencias es algo que también desde el primer momento en que llegamos también nos asombró un poco esa fragmentación que existía, pero lo que nos empezamos a enfocar principalmente fue en el acceso, que ya en el momento que llegamos, si bien la tarjeta Uruguay Social, las asignaciones familiares, Plan de Equidad, se rigen por el mismo criterio de vulnerabilidad a través de un mismo instrumento que es el índice de carencias críticas, de por dónde lo pedías, te podías tener un resultado distinto. Entonces, por un lado, podías ir al BPS y ahí te aplicaban un formulario y te aplicaban el índice de carencias críticas y te decían si te correspondía o no la asignación familiar. Pero por otro lado, si ibas para el MIDES y solicitabas también una asistencia, no te tomaban la información ahí, sino que te anotaban para una visita de un técnico social que eventualmente llegaba a tu hogar y te aplicaba el mismo formulario, el mismo índice de carencias críticas, y ahí te podías acceder a la asignación familiar o a la tarjeta Uruguay Social. Entonces, ya estaba fragmentado desde el punto de partida, dependía de por dónde entrabas, qué resultado tenías. Entonces, ahí, en ese sentido, iniciamos un proceso muy complejo de unificar la puerta de entrada entre BPS y MIDES, y ahí fue donde surgió el proyecto de la ventanilla única, que llevó mucho tiempo, mucho trabajo técnico de ir consolidando los sistemas, los protocolos de atención, todo, pero al momento de que nos fuimos ya estaba instalado en la mayoría de los departamentos y se logró hacer una declaración única, una declaración jurada única, donde la persona va, plantea toda su situación y en el momento ya le dicen todos los beneficios que se le asignan. Ahora,
yendo un poco más allá, es verdad que hay distintas cuestiones de distintos tipos de asignaciones familiares, la tarjeta Uruguay Social. Acá el tema de fondo está, bueno, si vamos hacia un sistema único, ¿cuáles son los aspectos de cada uno de esos sistemas actuales que sobreviven y cuáles se dejan para atrás? Por ejemplo, está el tema de las condicionalidades a los institutos educativos para cobrar la asignación familiar planta equidad. Más abajo ya establecen la propuesta de sacar las condicionalidades, pero eso es una cuestión que está implementada en la ley de asignaciones familiares, por lo tanto requeriría un cambio de legislación. Claro, el gobierno todavía no definió qué va a tomar de esto en primer lugar. Exacto. Y cómo lo va a canalizar en términos de decisión. Si algunas cosas se podrán resolver por decreto u otras requerirán de proyectos de ley, que en ese caso habrá que ver si el Parlamento aprueba. Exactamente, y ahí voy al otro punto. O sea, acá queda toda una etapa mucho más profunda de discusión dentro del Parlamento, que es donde finalmente muchas de estas cuestiones se van a resolver. Después hay otro aspecto también, capaz que más operativo, pero se paga a través de, por ejemplo, que pueden retirar el efectivo en hábitat y no hay restricción en qué se puede destinar esas transferencias monetarias, o se mantiene un aspecto, por ejemplo, como es la tarjeta Uruguay Social, que se limita en qué se puede gastar esa prestación en ciertos comercios para alimentación, temas del hogar, etcétera, o se abre y que se gasten lo que quieran. Ahí hay otra discusión que no está tan evidente acá y bueno, que también va a tener que procesarse en estos ámbitos. Ahora, más allá de esas dudas políticas o incertidumbres políticas y dudas de implementación, del mismo modo que vos destacabas que en el pasado, durante la administración anterior, hubo una unificación de las vías de acceso a las evaluaciones que determinan qué prestación le corresponde a cada persona o a cada familia. ¿Entendés que sería positivo avanzar hacia una prestación única? Yo entiendo que sería positivo. Hoy en día casi que está ahí, porque aun cuando se reciba una prestación única, van a tener montos diferenciales. Esa es la propuesta de acá, dependiendo del nivel de vulnerabilidad, dependiendo de la cantidad de hijos, dependiendo de si esos hijos tienen entre 0 y 3 años, dependiendo si hay una mujer embarazada. Entonces, todo eso implica, creo yo, o me imagino, que va a haber una distinción entre cuando reciben esa prestación, le van a decir, bueno, esto es por esto, esto por esto, esto por esto. Hoy en día, más o menos, si bien hay una gran distinción entre la asignación familiar y la tarjeta Uruguay Social, el resto de las cosas, por ejemplo, el bono crianza, que es la prestación adicional de la tarjeta para menores de 0 a 3, y el bienvenido de bebé, ya van adentro del monto de la tarjeta Uruguay Social. O sea, ya está de alguna manera unificado. Que se puede unificar aún más y sumar además las asignaciones familiares. Creo que es interesante recorrer ese camino, pero no sé qué tanto impacto tendrá igual al final. Sin duda lo de aumentar los montos, eso sí apoyamos totalmente. El abordaje de este tema lo iniciamos en este programa con Hugo Bay, a quien entrevistamos hace unos días, coordinador del diálogo social. Y ese día no solo destacó esto que recién estuvimos conversando contigo, de la unificación de las prestaciones en una única prestación, sino que además que a eso que ya supondría determinado incremento, se le agrega, o por lo menos hay una sugerencia o una recomendación del documento que lo agrega, que en el caso de los hogares en los que haya embarazadas o niños y niñas de 0 a 3 años, va a haber un refuerzo de 50%, lo que podría redondear unos 10.000 pesos en la suma total de lo que por un lado se unificaría y ese refuerzo. Sí. Otra vez, ¿cómo mirás o qué opinión tenés con respecto a ese planteo? El planteo de aumentar los montos para estos hogares en situación de vulnerabilidad, especialmente los que tienen menores en primera infancia, me parece que es muy, muy correcto. Hay que seguir aumentando ese apoyo. Ahora, creo que hay cierto consenso en esto de que eso no es suficiente, porque las transferencias son solo una parte de los ingresos de los hogares y la gran mayoría viene después de ingresos que obtienen a través del trabajo, que para los hogares en situación de vulnerabilidad la mayoría están en situaciones de trabajo precario, informal, muy cíclico, digamos. Entonces, a mí acá lo que me gustaría haber visto más es propuestas puntuales para el tema de la empleabilidad y el ingreso al empleo, la reducción de la informalidad, que es realmente la fuente más potente para reducir eventualmente las situaciones de vulnerabilidad. Pero en el camino que se pueda aumentar las transferencias, eso me parece que la mayoría estaría de acuerdo.
el gran, digamos, a mí lo que me parece que el tema que falta más acá es, bueno, cuánto sale cada una de estas propuestas, porque hay muchísimas propuestas, además de la parte de infancia, hay un montón de otras, del tema de las licencias, de la expansión del sistema de cuidado, toda la discusión de la parte jubilatoria. ¿Cuánto es que salen estas propuestas? ¿Cuánto se estiman estos costos? Y después, ¿cómo lo vamos a priorizar? Porque está claro que todas estas propuestas, muchas estamos todos de acuerdo en principio de que sería lo más deseable, pero lo difícil acá es determinar qué vamos a priorizar, de dónde vamos a sacar la plata, qué vamos a reasignar, y me parece que acá eso es lo que me quedé con gusto a poco, digamos. Estamos en un momento muy complejo en términos fiscales. Sí, dentro de poco el gobierno elaborará un proyecto de ley de rendición de cuentas. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, recientemente dijo que él no descarta, todavía no está definido eso, pero que él no descarta un escenario eventual de rendición de cuentas gasto cero. Sí, exacto. Pero también habló de, bueno, la reasignación de fondos dentro de el presupuesto preexistente. Y en ese sentido dijo que garantiza el gobierno blindar los recursos destinados a infancia y adolescencia. Eso no debería verse como una señal de que, bueno, los recursos van a estar para atender estos desafíos. Ojalá que sí, ojalá que sí. Yo veía acá en el punto, había un punto que hablaban, después de los punteos dice, en la normativa propuesta se priorizarán los cohortes de niños y niñas de menor edad en base a un cronograma de mínimo de ingresos, etcétera. O sea que entiendo que después de esto va a haber una propuesta de algo que el gobierno la va a tener que analizar y luego eventualmente, o aplicar como tú decías, por decreto en algunas cuestiones, o en otras cuestiones tendrá que ir a una discusión parlamentaria. Pero lo más que se pueda blindar, me parece que es el camino correcto. No, si todo es prioritario, nada es prioritario, y si hay que elegir una cosa, es esto de la primera infancia. Vos recién decías, con las transferencias solo no alcanza, y hablabas del empleo, ¿no? Del acceso al empleo de las personas adultas, que son jefas muchas veces, con frecuencia, sí. Y a veces jefes de hogares donde hay niños, niñas y adolescentes que viven en la pobreza. En ese sentido, el gobierno presentó recientemente un proyecto de ley denominado Proyecto de Ley Integral de Empleo que, bueno, establece estímulos al sector privado para contratación de personas vinculadas por distintas características a condiciones de vida vulnerables. ¿Ese puede ser un complemento para que las políticas de transferencia no terminen siendo lo único para encarar este problema? No la leí con detalle esa propuesta, pero sin duda si es para generar condiciones de que los puedan contratar más y puedan capacitarse más, y siempre también priorizando justamente esto que mencionabas, las madres jefas de hogar que puedan acceder primero a estas oportunidades. Eso me parece clave. En el proceso del diálogo social, una de las organizaciones que participó fue el programa, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que creo que fue el que puso más énfasis en esa presentación de los riesgos que tenemos si no atendemos esto de manera urgente, porque todos sabemos, cada vez nacen menos niños, hay menor fecundidad, el bono demográfico se está acabando, por lo tanto, los niños que tenemos ahora los tenemos que cuidar al máximo y tenemos que asegurarnos de que puedan tener buenas condiciones para desarrollarse en el futuro. Pero para que eso ocurra, y esto es algo que también a veces se termina mezclando en la discusión, la pobreza, para atacar la pobreza infantil, hay que atacar la pobreza de todo el hogar, porque los niños son pobres porque viven en hogares pobres, porque los adultos en ese hogar no generan los ingresos suficientes o no tienen las condiciones estructurales suficientes para poder salir de esa situación. Entonces, cuando hablamos de este tipo de medidas de apoyar a esos padres o a esas madres para poder insertarse en el mercado laboral, eso me parece que por ahí hay que ir y bueno, ver de esa manera integrar esta cuestión. Ya que nos metimos en esta parte de la cuestión, ¿no? De cómo la pobreza de personas adultas es la que condiciona o la que genera el marco en el cual viven en la pobreza luego niños, niñas y adolescentes. Hace bien poco, el mes pasado, el Instituto Nacional de Estadística presentó el informe de estimación de la pobreza según el método de ingreso correspondiente a 2025. Y entre otras cosas, yo creo que da o aporta un dato muy fuerte. Dice que 70% de los hogares pobres son encabezados por mujeres. Entonces ahí, ya que estábamos hablando de trabajo, acceso al trabajo, surge el desafío de cómo hacer
para que esas mujeres puedan trabajar y entonces en esos hogares haya ingresos que hoy en muchos casos no hay. Exacto. Y esto nos lleva de nuevo al documento final del diálogo social, que plantea una serie de medidas con respecto a la ampliación de la cobertura educativa, por ejemplo, en niñez de 0 a 3 años, en tiempo extendido, mayor presencia de ese dispositivo en educación inicial y primaria, lo que, haciendo un razonamiento capaz que muy lineal, seguramente les pueda permitir a esas mujeres salir al mercado laboral, o por lo menos intentarlo. ¿Qué te parece esa parte del documento? Esa parte de vuelta en la cuestión así de hacia dónde queremos ir, apoyamos todo. De hecho, un montón de estas cuestiones, en los programas de gobierno durante la campaña, había un montón de coincidencias. Esto de ir hacia expandir el servicio de 0 a 2, la universalización del año 3. Entonces, en eso yo creo que mirando todo este proceso, con una mirada más optimista, se puede decir, bueno, se confirma que hay un montón de consensos en cuestiones que ya se habían hablado en campaña, que están en los programas de gobierno, como estas cuestiones de la expansión. La cuestión es, ahora hay que pasar a lo difícil. Bueno, ¿cómo se financian? ¿A quién priorizamos? ¿Por dónde empezamos? ¿De dónde sacamos los recursos? Pero sí, en el fondo del asunto, me parece que por ahí es el camino, ampliar eso y liberar espacio, liberar tiempo para esas madres que puedan o finalizar los estudios, que también es otro gran problema que también se ve en la pobreza multidimensional. El nivel educativo es uno de los componentes más pesados de la vulnerabilidad social. Entonces, poder liberar ese tiempo para que puedan terminar sus estudios, para que puedan capacitarse y eventualmente para que puedan insertarse formalmente en el mercado laboral. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo priorizamos? El Partido Colorado fue uno de los partidos de la oposición que no participó del diálogo social, que tomó la decisión política de no participar. ¿Qué sentís al respecto de esa decisión? Yo siento que fue correcto porque se hablaba del apoyo social o la representación social amplia. Nosotros entendemos que la representación social más amplia se ve justamente en el Parlamento a través de los partidos políticos, que es donde todos los ciudadanos votan a sus representantes para tomar este tipo de decisiones. Entonces, me parece que, si bien no descarto que acá hubo un trabajo brutal de organización, de logística, de coordinación, de generar muchos insumos, diagnósticos, es como te digo, o sea, creo que se validó un montón de consensos que ya estaban en todo el esfuerzo que hizo en los programas de gobierno de todos los partidos, pero hasta en el lado más pesimista se podría decir, o en el lado moderado decir, bueno, está bien, estamos de acuerdo, pero no sabemos cuánto sale, no sabemos si el gobierno de hoy lo va a tomar, qué va a priorizar. Algunas organizaciones que participaron tal vez quedan desmotivadas porque se les pidieron sus insumos y después puede que no los vean concretados. Y en el aspecto más pesimista está la cuestión toda de reabrir debates que se habían laudado a través del plebiscito con todo lo que implicó el tema de la reforma del sistema de pensiones, de jubilaciones, que eso sí puede tener impactos negativos, como estamos viendo. En principio ya la oposición política este tema le está dedicando mucho tiempo, de que la preocupación de reabrir estos debates y generar incertidumbres, pero al mismo tiempo desde afuera, inversores, como digo, algunos bancos internacionales que también han apuntado a este tema, decir, bueno, esto ya era un miedo del cambio de las reglas de juego, pero ahora se está volviendo a abrir el tema. Y al gobierno también lo pone en una situación incómoda, me parece a mí, me da la sensación que principalmente del Ministerio de Economía se ven tratando de manejar ese balance, decir, bueno, no podemos descartar todo este proceso, pero al mismo tiempo no queremos revisar esas cuestiones porque no da la sostenibilidad. Entonces yo creo que al final fue una decisión correcta no participar, porque entendemos que este tipo de debates se tienen que dar en el Parlamento. Con los insumos, por supuesto, como se reciben un montón en las comisiones parlamentarias de las organizaciones sociales, todos los insumos que puedan llegar de distintos lados, pero creo que fue lo correcto. ¿Y no se perdió ahí el Partido Colorado, en particular las sensibilidades políticas más cercanas a la tuya, o personas con tu perfil, una posibilidad de incidir y de aportar? Yo creo que lo hicimos a través de... Como hay un montón de estas cosas, y además siempre estamos hablando con colegas de otros partidos sobre estas cuestiones, con el director actual, he conversado
un montón. ¿Y cuál es tu par en el gobierno actual? Que yo a veces me pierdo. Juan Martín Fernández. Ahí está, Juan Martín Fernández. Sí, y con varios más hablamos de estas cuestiones y digo, creo que se quedaron muy puestas en negro sobre blanco cuando armamos los programas de gobierno. Han habido trabajos que muestran esa coincidencia en un montón de cosas. Entonces, yo creo que tuvimos ese espacio para plantearlo y bueno, siempre podemos conversar en distintos ámbitos, pero me parecía que dedicar recursos, tiempo, todo para este proceso desde los partidos políticos no resultaba. Antonio, sobre el cierre de la entrevista, un par de consultas más. Hay consensos aparentemente, ¿no? Partidos que en algunos temas tienen diferencias muy fuertes con respecto a la priorización de niñez y adolescencia no muestra, ¿no? Hay grandes diferencias, incluso Exacto. Sobre las transferencias se plantean matices, pero en general no es algo muy cuestionado. Sin embargo, cuando uno repasa justamente el informe del INE que recién mencioné, sí. Ve que una vez más el rango etario en el que hay más pobreza en el país es el que va de los 0 a los 6 años. Hubo una baja de algo más de 3%, pero sigue siendo muy alto, 29,1%, ¿no? Casi un tercio. Incluso le siguen digamos, en niveles altos de pobreza los otros dos rangos que hacen a la minoridad, digamos, ¿no? La segunda franja etaria más afectada fue de 6 a 12 años, 27,3% por debajo de la línea de pobreza medida por ingreso y por persona, y la tercera, la que va de los 13 a los 17 años, que llegó a 26,5%. Estos números son del año 2025, año en el que mayormente estaba ya en funciones el gobierno actual, pero me interesa preguntarte por lo que entendés que hizo y lo que eventualmente no hizo el gobierno pasado para atender esta problemática que sigue siendo, como se notan los números, muy indiscutiblemente una prioridad del país. Sí, antes de entrar justo a esa parte, sin duda a mí me parece que esto es el problema más importante que tenemos, que casi un 30% de todos los menores de nuestro país, en la situación que vivimos demográficamente y todo, moralmente es inaceptable, pero además económicamente no es insostenible. Entonces, yo creo que mi temor es que sale el dato de esto, se actualiza de vuelta, más o menos estamos igual, y después queda un poco ahí, ¿no? Como me siento que estamos un poco adormecidos al problema que tenemos enfrente. Y ahí lo veo también como cuando se presentó el índice de pobreza multidimensional, que para mí debería ser el tablero de control para poder justamente atacar este tema profundamente, pero con una focalización muy buena, pero además asignando responsabilidades. Y cuando se presentó no hubo una presentación pública como se ha hecho en otras cuestiones, como para los resultados del censo agropecuario, o el tema de las nuevas estadísticas de género, que aparecen los ministros del INE. En esto fue un informe y bueno, quedó por ahí, hubo una pequeña polémica sobre un dato que se corrigió, pero quedó por ahí. Entonces, a mí me parece que este indicador, este índice de pobreza multidimensional, en conjunto con el tema de la pobreza monetaria, debería tratarse como un tablero de control donde podés asignar para las distintas dimensiones responsables en la cartera, en los distintos ministerios, y tener ese seguimiento en un gabinete social o donde sea, donde diga, bueno, ¿cómo vas a ayudarme vos a bajar este índice de pobreza multidimensional? Vivienda, ¿qué vas a hacer vos para, específicamente, empecemos con el IPM para infancia, que se puede hacer también, podés hacer doble clic y decir cuáles son las carencias multidimensionales para los hogares con niños. IPM es Índice de Pobreza Multidimensional. Índice de Pobreza Multidimensional, efectivamente. Entonces, ahí vos podés tener metas claras, es decir, ¿qué puedo hacer de acá al 2029 para tener un impacto real en este índice? ¿Qué políticas le voy a hacer? ¿Quién va a ser responsable? Y así tener un seguimiento. Y hay un caso muy interesante, el de Colombia, que fue uno de los pioneros en instalar un índice de pobreza multidimensional, pero no solo lo dejó como una estadística para ver cómo iban avanzando, sino que creo que era semestralmente, se juntaba a una mesa de seguimiento de pobreza y desigualdad, y cada ministro tenía asignado una partecita del índice de pobreza, y el presidente decía, bueno, ¿cómo vamos a ir bajando? Y el 2011 al 2018 tuvieron una baja importante en el índice de pobreza multidimensional. Entonces, a lo que voy es, si esto es un tema estructural, tenemos una infantilización de la pobreza, un montón de niños en hogares pobres, pero tenemos las herramientas para poder hacer un seguimiento focalizado y asignar recursos y responsabilidades. Tenemos también la tecnología para
interconectar un montón de sistemas que hoy están fragmentados. Ahí se mencionan algunos aspectos que este gobierno ha continuado y que habíamos iniciado algunos proyectos en el gobierno anterior. Para mencionar uno, el proyecto de CIPSIAS, que era conectar el sistema de información perinatal con el sistema de información del área social y de esta manera poder, apenas entra una mujer embarazada y hacer su primer control, con 13 variables, mezclándolos con el sistema del MIDE, podemos saber si esa persona tiene cierta vulnerabilidad social y asignarle automáticamente la asignación familiar. Eso es una pequeña cosita que se podría hacer de no esperar a que las personas vengan a solicitar, sino con toda la información que ya tenemos, darte las prestaciones, darte prioridad, acceso a vivienda, acceso a la salud, un paquete integral donde principalmente las madres con niños en situación de vulnerabilidad tienen que tener todo el Estado atrás y la prioridad para acceder a todo eso. Creo que por ahí se podría tener un impacto más profundo. Gracias, Antonio, por la visita. Por favor, un gusto. Para tener esta primera mirada, breve, sintética, con respecto a un tema que, bueno, por lo que decíamos antes, ¿no? El eventual envío al Parlamento de proyectos de ley para encaminar algunas de estas recomendaciones como posibilidades de decisión política, bueno, va a seguir presente. Así que seguramente a futuro haya más tiempo y espacio para abordarlo de nuevo. Encantado para discutir. Muchas notas para contar. Exactamente. Hasta la próxima. Hacemos una brevísima pausa. Y de uno de los temas mencionados por Antonio, que también viene del diálogo social, estará hablando aquí Germán de Agosto en su columna habitual de economía en la mañana de la diaria. Se viene el invierno y el Megal queremos hacértelo más liviano. ¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Si estás escuchando esta radio, te la cambiamos sin costo. Llama ahora al 19220 y decí la palabra clave, La Diaria Radio. Megal, innovamos con energía. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Subí el volumen. Llegó la Diaria Radio a la FM en el 97.9. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 5, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. Che, ¿dónde viajarían si ganaran la promo de Estaciones ANCAP? Yo haría la ruta desde Alaska hasta el Ártico con él. Yo siempre quise ir a surfar las olas más grandes del mundo a Portugal. ¿Y vos? Yo me voy a Floripa, re tranqui. ¿A Floripa? Pero todo un mes y con todos ustedes. ¿Cómo la ven? Carga y viaja con Estaciones ANCAP. Con cada carga mayor a 500 pesos, generás chances para el sorteo de uno de los 12 premios para viajar a donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Envía tu comprobante por WhatsApp al 098 80 60 06 o participa automáticamente con ANCAP sobre ANCAP para tener doble chance. Y si querés triple chance, usa la app de Estaciones ANCAP. ¿Y vos? ¿A dónde irías? Carga y viaja en Estaciones ANCAP. Ver bases en www.ancapuntos.com.uy. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. 10:45 de la mañana, 10:45 de la mañana de la diaria, el documento final del diálogo social sobre protección y seguridad social que recién abordamos, centrándonos en niñez y adolescencia, también como ha sido público y notorio, porque es o fue lo más comentado,
plantea recomendaciones en el sentido de cambios en el manejo de las cuentas de ahorro previsional y plantea que eso debería centralizarse en un organismo público para que las AFAP, que seguirían de todos modos existiendo, dejen de encargarse de esa tarea y se concentren en otras de las tareas que ya vienen desarrollando. Esto, dentro de la polémica que se generó, hizo que más recientemente, por lo menos un par de consultoras, centrémonos en una de ellas, CPA Ferré, haya evaluado el documento y establecido algunas críticas a lo que en ese sentido se establece, que motivaron un comentario en una actividad ante periodistas del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, recientemente, durante el fin de semana. Queremos visión técnica sobre ese tema, sobre esa discusión en particular en el análisis económico de Germán de Agosto, que vuelve a este programa para, renovar su columna y hablar de ese asunto precisamente. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andas, Tincho? ¿Todo bien? Bien. ¿Te parece? Entonces arrancamos por el documento de CPA Ferrer. Sí, claro, un documento obviamente con muchas consideraciones técnicas, digamos, que me interesa que bajes a tierra. Con la singularidad de que viene justamente de la consultora en la que se desempeñó Gabriel. Sí, claro. Su etapa privada, si se quiere, ¿no? Y donde yo también me desempeñé, solamente disclaimer de alguna manera. Sí, eso hizo el vínculo laboral anterior de Odone con CPA Ferrere, que a mucha gente le llamara la atención la vehemencia con la que Odone se manifestó en esa charla con periodistas. Tal cual. Entonces, básicamente lo que hace el documento es decir, bueno, de todas las recomendaciones, nosotros nos vamos a concentrar en 3. La primera tiene que ver justamente con vinculadas al combate a la pobreza y la protección de la infancia. ¿Sí? Básicamente lo que estaban discutiendo sobre la necesidad de darle más coherencia, consistencia, unificar y potenciar las prestaciones y aumentar los montos. El causal de retiro anticipado, ¿sí? Que sería justamente de forma de garantizar que la jubilación no sea menor de la que surge pre-reforma del 2023 y de generar incentivos para extender la edad de retiro voluntariamente asociado a la tasa de reemplazo. Que ahí quizás saques una mención. La tasa de reemplazo es el porcentaje de mi salario, si se quiere, que pasa a ser jubilación cuando yo transito desde la vida activa a la vida pasiva. Y finalmente, justamente lo que decís vos, vinculado a los cambios de diseño en el régimen previsional, que es lo que tiene que ver justamente con las AFAP, bajo el objetivo o el fundamento de que hay mucho margen para aumentar la competencia. Un dato que pone sobre la mesa ex ante tiene que ver justamente con que apenas el 0,5% de los afiliados se pasan anualmente de una AFAP a la otra, lo cual es un proxy de la baja competencia, es decir, la gente no prestamos tanta atención a lo que son la rentabilidad, la comisión y por tanto estamos como por la opción por defecto y también reducir los costos vinculados a una parte de esa actividad que tiene justamente que ver con la cara comercial del negocio de las administradoras y se propone, por lo tanto, desacoplar las funciones de las AFAP en 2. Una que es justamente lo que tiene que ver con la parte más comercial y el vínculo con sus afiliados, que es lo que se estatizaría, entre comillas, ¿sí? Y la otra tiene que ver con mantener la gestión de los fondos, es decir, su rol sustantivo, el tema de invertir los fondos previsionales. Entonces, solamente una pausa para discutir sobre el concepto de estatización. Porque el otro día Saldain, justamente en Perspectiva, mencionaba, ¿sí?, que esto estaba presente en las recomendaciones que surgen de la Comisión de Expertos en Seguridad Social. Formaba parte de la recomendación número 94, que después se traduce en el artículo 101 del anteproyecto de ley, donde se proponía justamente estatizar, entre comillas, y él dice, sí, es estatizar, no estatizar las AFAP, sino estatizar la función asociada a la parte comercial de las AFAP, ¿sí? Justamente en ese artículo de lo que fue el anteproyecto que terminó no estando. Por lo tanto, hay una cosa singular también en el sentido que cambian las posiciones, porque eso en su momento se rechazó por quienes hoy están abogando a favor de eso, ¿sí? Así que ahí tendrías como las 3 conjuntos de cambios sobre los cuales se concentra el documento de CPA Ferrer y se advierte, por un lado, sobre el impacto fiscal, es decir, el aumento de gastos que no tendría todavía fuentes claras de financiamiento en un escenario de tensión fiscal. Esa es como la primera línea de críticas o de advertencias que surge del documento de CPA Ferrer. La segunda tiene que ver justamente con el tema de la estabilidad institucional y el clima de negocios, donde se argumenta básicamente que las AFAP cumplen un rol relevante en los mercados internacionales, operando como la contraparte de quienes compran y quienes venden títulos uruguayos en los mercados internacionales y, por tanto, introducir ruido sobre eso, introduce ruido sobre un montón de otras cosas.
¿sí? Y después tiene que ver justamente con la incertidumbre que se genera, que puede dañar la credibilidad y por tanto puede tener un daño reputacional. Es como la segunda línea de críticas o de tensiones que menciona CPA Ferrer. El segundo de los puntos que mencionaste, ¿no? De esas líneas o críticas, tensiones mencionadas por CPA Ferrer, puede ser el que esté más relacionado con algo que a veces desde el análisis económico y la discusión política se menciona y que creo que termina resultando muy abstracto para la población cuando se dice esto incomoda a los mercados. ¿Qué hay que entender por los mercados? ¿A qué se apunta cuando se dice eso? Exactamente, y básicamente Gabriel lo mencionaba cuando estuvo de gira por Washington, que de las preguntas que le hacían los inversores estaban totalmente concentradas en los eventuales cambios sobre el régimen previsional, justamente atendiendo esta noción de los mercados y el impacto que tiene sobre una economía, los cambios en la percepción del riesgo, si se quiere, ¿sí? Básicamente, lo que dice CPA Ferrer, como tercer línea argumental, que es la que tiene que ver con lo que vos mencionás, es que esto se traduciría en un aumento del spread soberano y podría afectar la calificación crediticia. Spread soberano básicamente es el diferencial que tenemos que pagar por no ser Estados Unidos, dado que Estados Unidos emite títulos que son libres de riesgo. Entonces, los países, sobre esa base, justamente pagan una prima que tiene que ver con la percepción del riesgo que perciban los mercados. Cuando Eso una persona compra bonos uruguayos, por ejemplo. Exacto, es el riesgo país, si se quiere. Entonces, lo que decía es, esto puede tener un aumento de ese riesgo país que se puede traducir en una mayor carga de deuda que estiman anualmente en 0,3% del PIB o en 270 millones de dólares. Pero hace justamente a eso, ¿no? A esa señal que recibe esa entelequia, que no es otra cosa que todos nosotros tomando decisiones descentralizadamente, que justamente lo que recoge es un incremento o una reducción de la percepción del riesgo. Después podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, criticar el sistema como está, pero básicamente cuando analizamos estas cosas, lo que nos estamos refiriendo es que el problema puede venir por el lado de un incremento de la percepción del riesgo de Uruguay asociado a su capacidad de mantener las reglas de juego o de honrar en última instancia sus compromisos de deuda, que es básicamente lo que está detrás de cómo se conforma la calificación crediticia. Y la calificación crediticia no es otra cosa que el sello que te dan las calificadoras de riesgo justamente para transmitirle a los mercados qué tan confiable sos o cuál es tu reputación, si se quiere, y eso es lo que termina impactando directamente sobre las condiciones a las cuales accedemos al crédito internacional. Tasa, plazo, justamente moneda, ¿sí? Por lo tanto, afecta también del soberano hacia el sector privado, por lo tanto, a todos nosotros, un aumento en esa percepción de riesgo que supone un encarecimiento de las condiciones de acceso, ¿sí? A los mercados financieros de deuda. Y siempre tenemos que recurrir a los mercados financieros de deuda porque tenemos un déficit fiscal que financiar. Entonces ahí es donde vos te empezás a tener ese problema y siempre terminás en esta discusión que lamentablemente es cómo funciona el sistema. Es decir, está esa percepción, necesitamos de los mercados para obtener los recursos para financiar nuestro déficit fiscal y por tanto estas cuestiones no son despreciables si se quiere desde el punto de vista técnico y eso es lo que llama la atención CPA Ferrer, pero viste, hay cosas paradójicas, ¿no? La calificadora riesgo, la responsabilidad que tuvieron las calificadoras como una digresión, ¿no? Por ejemplo, en la crisis del 2008 fue tremenda. Y sin embargo, seguimos todos obsesionados justamente por transmitirle las señales correctas a las calificadoras de riesgo que sabemos que incursionaron en problemas de conflicto de intereses, que permitieron justamente hacer un montón de cosas que no se tenían que haber permitido, que eventualmente terminaron en el colapso financiero, que fue una de las grandes crisis que tuvimos este siglo. Pero eso es un tema aparte solamente para caracterizar de que muchas veces hablamos del mercado y atendemos justamente la sensibilidad del mercado, pero también hay que tener este otro costado. El tema es que son las reglas de juego. Mientras el sistema siga siendo un sistema como el que tenemos, bueno, estos son consideraciones no menores desde perspectiva. Es justamente lo que decía Gabriel Lacoste en un recorte que el otro día, que no lo quiero tergiversar, pero es básicamente no se puede hacer nada, no se puede solucionar ningún problema por la sensibilidad de los mercados que te terminan castigando ese tipo de cosas. Pero bueno, eso está al margen, ¿no? En definitiva es... ¿Hay estados en el mundo con la suficiente espalda política y económica? Te lo pregunto a modo de comentario ya sobre el cierre de la entrevista y del programa, que puedan o que tengan márgenes de maniobra para escaparse de ese corsé o es algo que en líneas generales ya no se discute. Discutirse se discute, pero digo que pero a nivel de los equipos gobernantes hay economías que te paran distintos. Uruguay es un país emergente, chico, abierto, o sea, de alguna manera no estamos en la misma categoría que Estados Unidos, que puede hacer cualquier cosa y aún así todo el mundo va a tener apetito por su título de deuda, apetito por la moneda que emite. Un Estado puede financiar
puede tener el déficit fiscal que pueda financiar. Y lo que puede financiar es muy distinto en función de quién se trate. Pero al final del día no vamos a detenernos o profundizar sobre digresiones ideológicas o concepciones del mercado, pero básicamente sería eso a lo que apunta justamente la crítica de Cepeda Ferrer, que descansa en la idea de que, en definitiva, los riesgos son mayores que los potenciales beneficios. En particular se habla justamente, ex ante, estima básicamente en la reducción de costos potencial de los cambios en un 3% del total de costos operativos del sistema previsional uruguayo o del 0,05% de los fondos de ahorro previsional que gestionan las AFAP. También dice, bueno, hay costos que hay que tener en cuenta porque vos tenés que moverte hacia un nuevo arreglo institucional que tiene una complejidad de diseño que no va a ser inocuo. Eso también lo dijo la asociación de AFAPs, que nuclea a las 3 que no son repúblicas AFAP. Exacto. Cuando esto se había empezado a discutir. Y lo otro que se señala de ese lugar es básicamente que las comisiones en perspectiva internacional no son comparativamente tan altas, ¿sí? Por lo tanto tampoco hay tanto margen si se quiere. Y otra de las críticas que se desprende de esta visión privada de lo que surge del diálogo social tiene que ver con que hay cosas sustantivas que podrían tener impactos mayores sobre la rentabilidad y por tanto sobre las prestaciones del sistema que no están recogidas. Y en particular se habla de la posibilidad de ampliar la capacidad de invertir en el exterior, ¿sí? Y también de modificar o transformar aspectos que tienen que ver con la etapa de desacumulación de las personas, que es justamente cuando nos jubilamos, donde solamente tenés al Banco de Seguros del Estado por la renta vitalicia. Esas cosas tendrían un impacto más sustantivo, pero no están recogidas dentro del diálogo. Por tanto, básicamente hay riesgos potenciales, ¿sí? Hay beneficios más reducidos y hay cosas que se dejaron en el debe. Pero lo importante, solamente para cerrar, es que creo que esto de alguna manera también separa o de alguna manera pone el foco de la discusión en aspectos que tampoco son tan sustantivos desde el punto de vista de todo lo que se desprende del diálogo, mucho de lo cual venías conversando antes que yo llegara, que tiene que ver con infancia, tiene que ver con capital humano, tiene que ver con oferta laboral femenina, tiene que ver con productividad, tiene que ver con informalidad, tiene que ver con bienestar. Por lo tanto, entonces, esta discusión de alguna manera también hay que incorporar que no se eliminan las AFAP, básicamente se consolida la existencia de un sistema multipilar, donde hay 3, uno no contributivo, uno solidario y justamente el de ahorro privado, lo cual salda una discusión histórica, por lo menos ahora, es decir, de eliminar justamente ese pilar de ahorro individual. No se estatiza el sistema, de alguna manera. Lo que se podría llegar a entender como estatización es solamente una de las funciones asociadas a la parte del vínculo comercial. Obviamente que cambia la industria de las AFAP y eso siempre genera incomodidades y hay reclamos legítimos que surgen justamente de salir de esa zona o de ese status quo, pero va a seguir habiendo actores privados y competitivos que van a seguir haciendo la parte medular de su tarea, que es justamente gestionar los fondos, por lo tanto, invertir. Bien. Gracias, Germán, por esta mirada a una discusión viva, a una discusión presente, que en la medida en que esto sea, no sé, decisión política o proyecto de ley, va a estar más adelante otra vez. Aparte de eso, falta todavía que... Exacto. Eso... Ver si pasa esos peajes, digamos, ¿no? Esos controles. Yo siento cierta insatisfacción por nuestra falta de tiempo y la insatisfacción como idea está muy presente en una canción que tiene 61 años. Si te digo I Can't Get No Satisfaction, yo creo que te gusta la canción por lo poco que te conozco y la vas a ubicar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por supuesto. Bueno, eso de los 61 años es bien reciente porque hace exactamente 61 años, en realidad se cumplieron ayer, que salió del estudio de grabación esa canción. Y como nos vamos todos los días con una canción y también estas discusiones a mucha gente le generan insatisfacción, es la elegida para cerrar con vos en la mesa y con tu columna el programa de hoy y dejarle la mesa pronta a Sofía Romano, que ya viene con la segunda mañana. Gracias, Germán. Gracias, Tincho. Que pasen bien, hasta mañana.